En este video les voy a mostrar cómo realizar la simulación de el rectificador de onda completa desde MATLAB, empleando un método matemático para realizar la solución de forma aproximada de sistemas de ecuaciones diferenciales. Vimos anteriormente que el rectificador de onda completa está compuesto por elementos dispuestos de la forma mostrada acá. Tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna en el que en la primera parte del periodo, como la polaridad es positiva, de este punto a este, la corriente circula en esta dirección, de aquí hacia acá. En el caso de que se tenga el comportamiento de la fuente en la segunda mitad del periodo, la polaridad se invierte. Entonces la corriente, como habíamos dicho, iba en esta dirección de acá. Venía desde acá, pasaba por este diodo, pasaba a través de estos dos elementos, la resistencia y el capacitor, hasta que finalmente retornaba a la fuente. Este circuito de acá se puede modificar por uno equivalente, de tal forma que podemos considerar únicamente dos diodos. Para ello tenemos que modificar la fuente de alimentación. Tendremos entonces una fuente en serie con los dos diodos. Vamos a denominar los diodos como rectángulos. Y luego aquí tendríamos el capacitor en paralelo con la resistencia. Algo así tendríamos. Ahora, para que este esquema sea consistente con el rectificador de onda completa, esta fuente de acá debe de tener una señal con esta forma. Ya. Y en este caso, los diodos, aquí tendríamos el ánodo y el cátodo para este primer diodo, y aquí el ánodo y el cátodo para este segundo diodo. Entonces, con este esquema de acá tenemos prácticamente el mismo comportamiento que ocurre en el voltaje en este capacitor. Aquí tendríamos la banda de color gris de los diodos. ¿Cuál es el propósito de implementar un método numérico? Bueno, el propósito es obtener un resultado del voltaje bastante consistente con los resultados simulados en PSpice y con los valores obtenidos en el laboratorio. ¿Cómo se logra eso? Bueno, para ello tenemos que analizar el comportamiento de la red. Si nosotros suponemos un nodo de referencia acá y tomamos en cuenta el voltaje B que hay aquí con respecto a la referencia, aquí tendríamos el voltaje de la fuente de alimentación, que tiene una magnitud pico B sub M, y a esa fuente lo vamos a denominar B sub S. Cuando el circuito empieza a operar, dado que en el capacitor el voltaje no puede cambiar de forma abrupta, eso se debe al comportamiento que tiene con respecto al voltaje, donde la corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Al principio, como este voltaje es cero, prácticamente el voltaje de la fuente estaría aplicado directamente en los diodos. Entonces, en ese instante, los diodos empiezan a conducir y el capacitor empieza a cargarse. Una vez que el capacitor está cargado, digamos al 70% del valor B sub M, hay momentos en el que este voltaje cae, como por ejemplo por acá, por debajo de ese 70%. Quiere decir, hay momentos en el que este voltaje es mayor que este voltaje y los diodos se encontrarían entonces polarizados a la inversa. ¿Qué sucede? Que no permite el paso de la corriente. En ese caso,
el capacitor solamente se descargaría tomando en cuenta esta resistencia de acá. Hacer el análisis del circuito basándonos en esas suposiciones, en esa aproximación, en esas consideraciones, es bastante inapropiado si queremos obtener resultados precisos, resultados consistentes con lo que nosotros esperamos obtener en la práctica. En ese caso nosotros vamos a utilizar las curvas características de los diodos, es decir, las curvas prácticamente exactas, las que tienen esta estructura. Si recordarán en clase, cuando la polarización del voltaje del diodo es inversa, la corriente está en el orden de 2 microamperios, pero cuando la polarización es directa, el comportamiento de la corriente del diodo prácticamente es del orden exponencial. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos estos datos? Podríamos haber utilizado una función que lo aproxime mediante interpolación, pero creo que es más apropiado utilizar el comportamiento exacto. Acá en este archivo tengo información al respecto del comportamiento de esta curva, pero desplazada 20 voltios en el voltaje. Quiere decir que cuando aquí hay 20 voltios, empieza el comportamiento en polarización directa. Entonces, 21 voltios, bueno, 20.7 voltios sería por acá, es donde se asume que el diodo empieza a conducir en polarización directa y después se observa este comportamiento exponencial. Una vez que yo tengo esta información, yo la puedo implementar en algún método numérico. Sin embargo, para ello tenemos que entender en primer lugar el comportamiento del circuito. ¿Cómo nosotros obtenemos el comportamiento de este circuito? Con ley de corriente de Kirchhoff. Sabemos que la corriente a través de los diodos es igual a la sumatoria de la corriente que pasa a través del capacitor y la corriente que pasa a través de la resistencia. La corriente en el capacitor habíamos dicho que era su capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. La corriente de la resistencia, de forma más sencilla, se obtiene al dividir el voltaje entre el parámetro de resistencia y en el caso de la corriente que circula a través del diodo tenemos que tomar en cuenta esta función de acá. Lo que nosotros buscamos es que los diodos estén polarizados en directa. Si nosotros restamos al voltaje V sub S el voltaje V, tendríamos terminal positiva acá más y terminal positiva acá menos. Claro, la magnitud aquí puede ser positiva o negativa, pero estamos considerando polarización directa del diodo. Ese voltaje V sub S menos V está aplicado a ambos diodos. Si nosotros tomamos en cuenta que los diodos son similares, el voltaje que se aplicaría a uno de ellos sería la mitad de esto, V sub S menos V, entre 2. Y la corriente, entonces, que circula a través de los diodos, se obtiene a partir de este voltaje. Nosotros buscamos en la curva de comportamiento del diodo dónde está este voltaje, y supongamos que se encuentra aquí. Vamos a denominar este voltaje V sub D. V sub D 0, por ejemplo. Supongamos que está por aquí, V sub D 0. Y a partir de esta curva, entonces, obtenemos la corriente correspondiente. Esta de acá. Entonces, tendríamos que implementar una función. La corriente del diodo en función del voltaje V sub S menos V entre 2. Una vez que nosotros hacemos eso, y esto vamos a denominarlo como I sub D. Una vez que tenemos las tres corrientes,
procedemos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Cómo es esa ley de corriente de Kirchhoff? Bueno, tendríamos aquí I sub D sería igual a la corriente del capacitor más la corriente en la resistencia. Eso quiere decir que este I sub D lo sustituimos. Esto depende del voltaje que hay en las terminales del diodo. Esto va a ser igual a la corriente del capacitor, que sería su capacitancia, multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, sumado al voltaje entre la resistencia. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, despejamos de tal forma que dejamos el término derivativo a un lado de la ecuación. Nos quedaría de esta forma. Tendríamos entonces la derivada del voltaje con respecto al tiempo sería igual a menos el voltaje que hay en el capacitor sobre la resistencia por la capacitancia más 1 sobre la capacitancia multiplicado por la corriente que circula a través de los diodos. Entre 2 y así. Entonces, esta expresión de acá nos permite obtener el voltaje del capacitor. ¿Cómo? Sería fácil integrar todos los términos para obtener B. Aparentemente, si integramos acá tendríamos B, pero noten que aquí B se desconoce y entonces en este caso necesitaríamos utilizar métodos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como el propósito de la clase no es abordar eso, puesto que eso lo van a tomar en cuenta hasta en cálculo 4, vamos a implementar un método numérico que es mucho más sencillo y que puede considerarse que es también más práctico. El método numérico que vamos a utilizar nosotros es el método de Runge-Kutta. ¿Cuál es el propósito de este método? Bueno, resolver una ecuación diferencial con esta estructura de acá. La derivada de y con respecto a x es igual a una función que depende tanto de x como de y el sistema está sujeto a estas condiciones iniciales. Por ejemplo, supongan que tienen la derivada de y con respecto a x, así, es igual a x. ¿Cómo obtendríamos y? Simple, si nosotros integramos y con respecto a x, aquí nos quedaría que y igual a x al cuadrado entre 2 más una constante c. Si nosotros adicionalmente agregamos la restricción que cuando x vale 0, y vale 0, entonces tendríamos que la constante c necesariamente tiene que valer 0. Y la solución sería simplemente y igual a x al cuadrado entre 2. Con este ejemplo, acabamos de resolver una ecuación diferencial bastante sencilla. ¿Cuál fue la ecuación diferencial que resolvimos? Fue esta de acá. ¿Por qué ecuación diferencial? Porque tiene un término derivativo. Claro, esta es una bastante sencilla. Ustedes en la clase de cálculo 4 van a ver ecuaciones diferenciales mucho más complejas. Si consideramos un caso estándar, y igual a la derivada de y con respecto a x, igual a una función que depende
tanto de X como de Y, esto sujeto a una condición inicial dada en esta forma, el valor de Y en X sub 0 es igual a un valor Y sub 0, entonces nosotros podemos obtener la gráfica de forma aproximada mediante el método de Runge-Kutta. ¿Cuál es la lógica detrás de este método? Bueno, nosotros tenemos un punto de partida definido acá. A partir de ese punto de partida, tomando en cuenta esta función f que se encuentra a la derecha de esta ecuación diferencial, nosotros vamos obteniendo valores subsecuentes de la variable y. Por ejemplo, supongamos que tenemos un punto de partida en el origen. Este es el punto inicial. Y nosotros consideramos un incremento en la variable x constante de h. Es decir, al principio tenemos x sub 0, luego de un paso h, acá tendríamos x sub 1, después otra vez un paso h, x sub 2. Cada vez que nosotros damos un paso, el valor siguiente de y va a depender de los valores previos, tanto de x como de y. Supongamos que implementamos una ecuación como esta de acá y nos resulta un valor de y similar a este de acá. Y después en x sub 2 volvemos a implementar una ecuación como esta y nos resulta un valor en y por acá. Entonces la gráfica tendría una forma aproximada a esto. Entonces aquí solo consideramos 3 puntos. En estos métodos se consideran múltiples puntos. Pueden ser miles o decenas de miles. Y el tamaño de paso se reduce bastante para reducir el margen de error. Hay todo un procedimiento para obtener el valor de estos parámetros. No vamos a abordar en ello, eso lo van a hacer de manera formal en la clase de cálculo 4. Simplemente vamos a ir directamente al método. El método de Runge-Kutta tiene esta estructura. Esta es la ecuación para obtener valores subsecuentes de la variable que se quiere determinar, y, tomando en cuenta estos factores que se obtienen evaluando la función que está a la derecha de la ecuación diferencial, esta función de acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos un punto de partida, podemos aplicar este método de acá para obtener la forma aproximada de la respuesta de la ecuación diferencial. ¿Cómo implementamos ese método para nuestro rectificador de onda completa? Bueno, yo lo hice en MATLAB. Realicé este script de acá, que se lo voy a mandar, les voy a dejar el enlace debajo del video y también les voy a dejar un enlace para que descarguen los datos del diodo 1N4148. Entonces, mi script inicia con esta línea de acá, que me permite saber en qué lugar se encuentra la información del diodo. En este caso, la información de este archivo de acá, donde está toda la información del comportamiento del diodo 1N4148. Esta otra línea de acá me permite establecer cuál es la diferencia que me permite identificar los valores de voltaje y los valores de corriente. En este caso observamos que hay dos espacios entre los datos. Entonces, esto es lo que nosotros indicamos con esta línea de código. Y esta simplemente establece que la primera fila no contiene datos, sino que algo así como la cabecera de la información. Entonces, una vez que establecemos esos datos, implementamos la función import data y toda esta cantidad de datos de voltaje y corriente ahora ya lo tenemos en MATLAB. ¿Cómo obtenemos el voltaje del diodo? Bueno, de la variable que definimos, datos seleccionamos data
que es donde está la información de estos vectores. Para toda la fila de la primera columna tendríamos valores de voltaje. Esta es la primera columna, entonces para toda la fila, de ahí los dos puntos, vamos a obtener los valores de voltaje. Ahora, ¿por qué yo resto 20? Bueno, porque en un principio les dije que aquí hay un desplazamiento de 20 voltios. Y es evidente que eso no es correcto, puesto que los diodos empiezan a operar en polarización directa una vez que los voltajes entre sus terminales son mayores que cero. Claro que la corriente empieza a ser considerablemente útil hasta que se alcanzan valores de 0.7 voltios. De forma similar obtengo los valores de la corriente. Entonces para toda la fila de la segunda columna, yo tengo los valores de corriente. Este comando de acá, F'F, lo que me hace imprimir en la pantalla que el algoritmo empieza. En este caso comienza. Una vez que yo tengo ya los datos del diodo, procedo con la obtención de los otros datos del circuito. En este caso establezco una resistencia de 1000 ohmios, un capacitor de 470 microfaradios, un voltaje pico de la onda rectificada, que tiene una forma similar a esta, B sub m. Establezco un número de pasos de 10.000, es decir, aquí voy a tener 10.000 valores del tiempo, desde x0 hasta x 9999, y aquí establezco los tiempos en los que voy a tomar en cuenta mi análisis. Voy a considerar un estudio desde el tiempo 0 hasta 0.5 segundos. Una vez que yo establezco esos parámetros, utilizo el comando linspace, en el que yo obtengo un vector que cumpla con esas características. Entonces aquí lo podemos observar. T sub n inicia con 0, después triple 01, triple 01. Aquí por cuestiones de aproximación se deja en triple 01, pero seguramente hay más decimales a la derecha. Una vez que yo establezco entonces ya mi vector del tiempo, los puntos a considerar del tiempo, obtengo el valor h. Simplemente sería restar de un valor superior, digamos por ejemplo, restarle a x1 el valor de x0. Aquí en cambio yo resto del segundo valor el valor del primer elemento. Entonces el tamaño de paso va a ser aproximadamente 0.012 o 0.013. Establezco la frecuencia del sistema en 60 Hz y finalmente establezco la fuente de alimentación, que como siempre es positivo porque la onda es rectificada, lo pueden observar aquí. Yo considero un valor absoluto. Ya. Entonces, al considerar el valor absoluto, yo garantizo que la función siempre sea positiva. O sea, estos valores de acá me quedarían positivos. Y así ya garantizo que la fuente de alimentación sea consistente con el modelo de circuito que tenemos acá. Este de acá. Entonces, la forma de la función es seno de 2pi por la frecuencia, que es 60, por los tiempos que estamos considerando. Una vez que yo establezco todos esos valores iniciales y dejo el voltaje que quiero encontrar, que es de el capacitor al principio en 0, estableciendo desde 1 hasta los 10.000 pasos, porque quiero que el número de elementos del voltaje del capacitor sea consistente con el número de elementos del tiempo, procedo a implementar el método de Runge-Kutta. O sea, estas ecuaciones de acá. Noten que esto tiene una secuencia de utilización de valores previos. Entonces yo inicio un for desde el número 2, considerando que mi valor inicial igual a 1, yo ya lo conozco. Y voy a ir
recorriendo ese for hasta llegar a este valor n step, que sería entonces el valor final, el último paso, que sería de 10.000. ¿Por qué yo considero i? Bueno, puesto que no me saldría conveniente determinar un for o utilizar un for empleando el tiempo, puesto que los tiempos no son valores enteros, sino que son valores reales. Y sería más complicado implementarlo en el for. Entonces, yo utilizo este valor i para obtener tanto el tiempo correspondiente a ese valor i como los valores de las alimentaciones, de sus niveles de voltaje y también del voltaje del capacitor, que en este caso sería nuestra variable y. El voltaje del capacitor sería nuestra variable y. Podemos observar acá y correspondería a B para propósitos del análisis de Runge-Kutta. Entonces, con I yo garantizo que tanto el tiempo, el voltaje de la fuente como el voltaje del capacitor sean consistentes. Entonces, una vez que tenemos eso en mente, implementamos la ecuación de acá. Para poder usar esta ecuación, primero tenemos que tener estos parámetros de acá. Yo en un principio obtengo el parámetro K1 utilizando la curva característica del diodo. ¿Por qué? Porque en ese caso, si tomamos en cuenta que K1 depende de la función de la derecha, observamos que en el caso del rectificador de onda completa, la parte de la derecha depende de la corriente del diodo, pero nosotros no tenemos una función específica del diodo, sino que tenemos una curva compuesta por muchos puntos. Entonces yo quiero saber cuál sería la corriente del diodo si el voltaje aplicado a las terminales del diodo es consistente con el tiempo, en este caso t sub n. Ya, o sea, tenemos aquí x sub n, estamos evaluando la función en x sub n y tenemos que también evaluar la función en y sub n, suponiendo que la función depende tanto de x como de y. Pero en este caso observamos que estos voltajes no se muestran de manera directa dependientes de nuestra variable principal, que sería nuestra variable independiente principal, que sería t. Entonces, en ese caso, ¿qué hago yo? Interpolación. ¿Cuál sería el voltaje en el tiempo i-1? Porque estamos considerando i. Entonces, para obtener el voltaje en i, tenemos que tener en mente los valores previos, en este caso, los valores en i-1. ¿Cuál sería entonces el voltaje V sub S en I-1? Este de acá. En el capacitor sería este de acá. ¿Por qué no hay problemas en la primera corrida del for de considerar esto? Porque recordemos que asumimos que el voltaje inicial del capacitor es cero. Y como yo aquí establezco todos los valores de los elementos del voltaje en cero, entonces aquí no va a haber inconveniente cuando I vale 2. Entonces, estos voltajes de acá están referidos al tiempo I-1. No es que el tiempo sea I-1 en sí, sino que el vector T sub n, este de acá, evaluado en I-1, nos daría un tiempo consistente con los voltajes también en I-1. Entonces, este voltaje de acá es el voltaje que hay en las terminales de los diodos en el índice I-1, o sea, en el tiempo correspondiente a ese índice I-1. ¿Por qué yo utilizo esta función inter P1? Porque yo tengo una serie de puntos y esa serie de puntos no necesariamente obtienen este voltaje de acá. Entonces, para obtener una estimación de cuál sería la corriente
A partir de este voltaje utilizo interpolación. Entonces, aquí yo tengo mis datos del voltaje de los diodos. Aquí yo tengo mis datos de las corrientes que hay en dependencia de esos voltajes del diodo. Entonces, con interpolación yo estimo cuál sería la corriente a partir de este voltaje. ¿Qué interpolación? Interpolación es que yo tengo dos puntos. Digamos, aquí tengo mi punto X1, Y1, y aquí tengo mi punto X2, Y2. Entonces yo quiero saber cuál es el voltaje, o en este caso, cuál es el valor de Y cuando X vale XK. El problema es que yo tengo aquí dos puntos. Entonces, o selecciono el valor de Y correspondiente a X1 o selecciono el valor de Y correspondiente a X2. ¿Qué hace la interpolación? Une estos dos puntos con una recta y nos otorga el valor correspondiente en esa recta a la variable XK, al valor XK. Entonces, la interpolación nos devolvería un valor Y sub K, que estaría por aquí. ¿Por qué no hay inconvenientes al implementar interpolación en este método? Puesto que la distancia que hay entre los cambios de voltaje en el diodo prácticamente es nula. Miren acá tenemos menos 20, menos 20, menos 20, casi no hay variación en el voltaje de un punto a otro. Después menos 19.999, seguramente aquí hay otros decimales. Y de este punto, si se redondean los datos, prácticamente no hay variación. Entonces, debido a eso, no hay problemas al implementar interpolación en este método. Entonces, de esa forma nosotros obtenemos K1. Evaluamos la función en el tiempo previo al que nos encontramos. En este caso estamos en I. El tiempo previo correspondería a I menos 1. Y la función que estamos evaluando sería esta de acá. Entonces, la corriente del diodo en el tiempo correspondiente al índice I menos 1. Entonces, evaluamos estos voltajes en el índice I menos 1. Y aquí menos el voltaje correspondiente al índice I menos 1 estaría reflejado acá. Una vez que nosotros hacemos eso, seguimos con los siguientes parámetros. De tal forma que ahora buscamos obtener el valor de K sub 2. A diferencia de K sub 1, K sub 2 evalúa la función en un valor de X igual a X en el tiempo anterior más un medio del tamaño de paso del tiempo. Y la parte de Y la evalúa en Y del tiempo anterior más 0.5 veces el tamaño de paso multiplicado por el parámetro K1. ¿Cómo obtenemos nosotros este tiempo? Bueno, nosotros sabemos que el tiempo anterior corresponde al índice I menos 1. Entonces, este sería nuestro tiempo anterior. Y a eso le sumamos H entre 2. A este tiempo nuevo lo considero Tn1. Ahora, ¿cuál sería el voltaje en el capacitor considerando esto de acá? Bueno, sería el voltaje del capacitor en el tiempo anterior, que sería correspondiente al índice I menos 1, y a eso le sumo 0.5 veces H por K1. Ahora, recordemos que en este tiempo, de acá, en este nuevo tiempo a considerar para el parámetro K2, el voltaje de la fuente ha variado su valor. Entonces nosotros tenemos que tener en mente que ese voltaje de la fuente durante ese tiempo tiene que ser consistente
Para ello también utilizo interpolación. Yo tengo mis datos del tiempo y mis datos del voltaje de la fuente. Entonces yo hago una interpolación para saber cuál sería el voltaje de la fuente en este tiempo Tn1, puesto que no sabemos si en estos datos de voltaje tiempo se encuentra específicamente este tiempo Tn1. Una vez que yo tengo ya todos estos datos determinados, simplemente los sustituyo en la ecuación de la parte derecha para obtener K sub 2, que sería una evaluación de F, pero ya con estos nuevos valores. Y de forma similar al K sub 1. Interpolación del voltaje del diodo con respecto a la corriente para obtener el valor de la corriente con este voltaje entre las terminales del diodo, y a esto le resto el voltaje del capacitor en el tiempo Tn1 entre la resistencia por la capacitancia. Todo eso se repite para obtener los otros parámetros, por ejemplo K sub 3 y K sub 4, y una vez que nosotros tenemos todos esos parámetros, los sustituimos en la ecuación principal, esta de acá. Ya. Entonces, ¿cuál sería el nuevo valor de B? B de I. Este depende del valor previo, o sea, el índice correspondiente a I menos 1, y a esto le sumo un sexto multiplicado por H multiplicado por la sumatoria de los parámetros con estos coeficientes. Y así se va repitiendo nuestro for y vamos obteniendo valores del voltaje en el capacitor. Y acá también indiqué que apareciera el tiempo para saber en qué valor nos encontramos respecto a todo el rango de tiempo a considerar. Y una vez que nosotros tenemos eso y se termina el for, graficamos los resultados. Es decir, graficamos el voltaje versus el tiempo. Yo lo voy a correr en este momento para que observemos el resultado y veamos si es consistente con los resultados en el laboratorio y con los resultados simulados en PSpice. Entonces, como pueden observar, toma más tiempo en el caso de MATLAB. Si nosotros hubiéramos implementado este código en un lenguaje de programación más rápido, por ejemplo C++ o, o C Sharp, etcétera, esto hubiese sido mucho más rápido, pero la ventaja es que MATLAB nos ahorra tiempo de diseño de código en funciones como esta de acá de interpolación o en funciones como esta de acá de importar datos. Ya que si lo hiciéramos en C++ o en C Sharp y no tuviéramos acceso a librerías que permitan hacer esto, prácticamente nosotros tendríamos que programar cómo separar estos datos de una forma adecuada y obtenerlos de tal forma que puedan ser utilizables. Noten acá que el voltaje aproximadamente está entre los 18 voltios y los 18.3 voltios. Ya desde aquí nosotros estamos notando que el comportamiento es adecuado. Es decir, si nosotros nos acordamos del gráfico obtenido en la simulación del video anterior, esos valores son bastante consistentes. Pero vamos a esperar a que llegue a los 10.000 pasos. Acá tenemos la salida del voltaje del capacitor y podemos observar que la gráfica es bastante similar a la que obtuvimos en las simulaciones con PSpice. Y se observa este comportamiento en estado estable que fue el que ustedes notaron en el osciloscopio de laboratorio. ¿Cómo obtenemos nosotros los valores pico pico del RMS? De forma similar. Seleccionamos aquí clic y aquí nosotros elegimos algún punto pico, por ejemplo desde acá 18.2879, 18.3531 y el mínimo 18.0783.
Si ustedes se van a su simulación de PSPy, van a observar que los valores prácticamente son idénticos. Hacen la diferencia: 18.3538, aquí 18.0975, 0809, y así ustedes obtienen su voltaje pico. ¿Cómo obtendrían el valor medio? También presionan acá y establecen un rango más adecuado para la variable de voltaje, de tal forma que podamos estimar de una manera más sencilla el valor medio. En este caso, yo doy doble clic acá y aquí donde dice rulers, la parte de y-limit, acá establezco valores entre 15 y 20. Pues ahora sí, podemos observar que el valor medio va a ser aproximadamente de 18.2029, 18.23. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos valores más precisos, eh, sin necesidad de utilizar simuladores profesionales, meramente aplicando la teoría, pero en esta ocasión tratando de ser bastante preciso a la hora de utilizar la teoría. O sea, en este caso nosotros usamos la curva exacta del diodo. No hicimos aproximaciones, no hicimos circuitos equivalentes, simplemente aprovechamos las ventajas potenciales que nos otorgan los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales, y así nosotros obtenemos datos que son consistentes. ¿Cuál es el propósito de esto? Que observen que efectivamente sí hay consistencia entre los datos teóricos y los datos prácticos, pero que para lograr implementar esos datos teóricos de una forma apropiada hay que dominar algunos temas. Esos temas tienen que ver con solución de ecuaciones diferenciales, tienen que ver con el dominio del análisis de los circuitos eléctricos, tiene también que ver con el conocimiento del comportamiento de los dispositivos y también con respecto a algunos métodos físicos que se involucran a la hora de hacer estos análisis.